¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como cada semana iniciamos la transmisión multiplataforma a través de Revista MOA, a través de Facebook, a través de YouTube y de revistamoa.com. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y lo habrán escuchado en los noticiarios, lo habrán escuchado en los periódicos, seguramente les habrá salido en redes sociales, fue trending topic en redes sociales. Y de repente cuando pensamos en el medio ambiente, pensamos en el Día Mundial del Medio Ambiente, quizás pensamos que es algo pues muy grande, muy ambiguo, que nos rebasa, que estará poco en nuestras manos hacer o dejar de hacer para afectarlo, para beneficiarlo o para cambiar algo. Y no podríamos estar más equivocados. Hay muchas de las cosas, primero que debemos saber y después que podemos hacer y responsabilizarnos evidentemente para tratar de perdurar este planeta como lo conocemos el mayor tiempo que sea posible. Para eso tenemos hoy una gran invitada aquí en Consultorio MOA. Se las quiero presentar. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es bióloga, es maestra en Ciencias Ambientales. Actualmente es estudiante de doctorado en Energía y Medio Ambiente, ha cursado diplomados, cursos nacionales e internacionales en diversos temas del área ambiental. Les puedo decir que es la reina de las tortugas en este país. Está con nosotros hoy la bióloga Almadelia Nava Montes. ¡Bravo! Alma, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Sé que vienes desde CU además, así que te tocó una travesía casi en trajinera porque está cayendo una buena tormenta aquí en la Ciudad de México. Es, casi. Pero gracias por venir. Una trajinera que no contamina. Ándale, eso hubiera sido una buena idea. Exacto. Oye, platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que creo que justo cuando hablamos de esto, del medio ambiente, y hablamos pues del planeta y todos, nos acaba de pasar en la Ciudad de México una contingencia ambiental de muchos días en los que se tuvieron que restringir las actividades al aire libre, en el que se suspendieron clases, se suspendieron actividades en las universidades, y de repente creemos que eso no es tan importante. Y también ahora que ayer que fue Día Mundial del Medio Ambiente, salían datos de que si seguimos en el ritmo del consumo de plástico que tenemos ahora, en 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y aún así no nos cae el 20. Así es. A ver, viene de ahí. ¿Cuál es la importancia de un Día Mundial del Medio Ambiente, primero? Bueno, desde el punto de vista del contexto global, pues es justamente crear un día para que la gente lo tome en cuenta, para que la gente piense en ese día como que es del medio ambiente. Pero en realidad, pues no deberíamos de pensar así, o sea, todos los días debemos de estar cuidando el medio ambiente. Debemos de tener, pues, acciones que nos eviten el estar produciendo contaminantes, el estar consumiendo plásticos, ¿verdad? El estar gastando más energía de la adecuada. Hay muchas acciones que uno puede hacer desde su trinchera. Que quizás cuando pensamos que somos un chorro de miles de millones de habitantes en el planeta, que las acciones que pueda hacer uno, esto de lo que hemos hablado muchas veces, de consume menos plásticos, no uses popotes, etcétera, 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 quizás pensáramos que no es relevante o que no hace la diferencia. No, por supuesto que va a hacer la diferencia porque somos millones de habitantes. Y no solamente en México, en el planeta. Y entonces si todo el mundo ponemos nuestro granito de arena, pues realmente sí existen estadísticas en las cuales sí se ven que los contaminantes van a disminuir, que realmente van a ser más eficientes las empresas, ¿no? Las industrias, en nuestro mismo ámbito hogareño, laboral, etcétera. ¿Cuál es el daño o los daños que le estamos haciendo como especie al medio ambiente, al planeta? Bueno, como especie, muchos. Realmente todo nuestro desarrollo, todas las actividades antropogénicas que estamos realizando, siempre es para ocasionarnos un beneficio como especie, pero realmente al medio ambiente, como no sabemos manejar y tener un equilibrio en esas actividades, pues le estamos dañando en todos los aspectos. Cuéntanos de tu campo de acción. ¿Qué es lo que haces tú de manera profesional? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, pues ahorita estoy haciendo un proyecto muy interesante y realmente me apasiona, pero a la vez sí te pones a pensar y dices, bueno, a ver, estoy contribuyendo en algo porque realmente me estoy decepcionando de lo que estoy encontrando, ¿verdad? O sea, lo que vas viendo no está bonito. Lo que voy viendo no está bonito, o sea... Ni es prometedor. Ni es prometedor porque... Justo es lo que le preguntaba cuando ¿Sí? llegaste. Te decía, ¿Sí? ¿no odias a la especie humana? ¿No nos odias?
¿No odias a la humanidad? No, Dice, sí, un poco. un poquito, sí. Yo odio a la realmente. humanidad a veces, lo debo Sí. confesar. Bueno, pero Y eso que tenemos no te- remedio, tenemos A ver, remedio. échale. Eso es lo importante. ¿En qué estás enfocada ¿No? ahorita en este momento de tu carrera? En este momento lo que estoy haciendo es una investigación donde estoy midiendo justamente contaminantes en una especie en peligro de extinción, Ujú, que es una tortuga marina. ujú, Su nombre común es una tortuga lora ujú. y llega una vez al año a poner sus nidos en las playas de Tampico, ¿sí? En un santuario que justamente como es una especie en peligro de extinción, pues ahí ya crearon el santuario y exclusivamente ahí llega esa tortuga. ¿Cómo? Pues tiene esos mecanismos, ¿verdad? Biológicos de radar que llega exactamente al mismo A esa playa. Exactamente a esa misma Wow. playa. Me decías ahorita antes de entrar al aire que la tortuga es una especie en peligro de extinción. Así es. ¿Todas las tortugas Así marinas? es. Todas las tortugas marinas están en peligro de extinción. Hay muchos tratados a nivel internacional Ajá, ajá. justamente porque todas están en peligro de extinción. ¿Cuándo se levanta la alerta de que una especie está en peligro de extinción? Cuando la población ya está en equilibrio. Es decir, en este caso, por ejemplo, de la tortuga lora, pues vemos que llegan a hacer sus nidos. Cada nido es de aproximadamente 120 huevos. O sea, que digas, son un chorro. Son un chorro, Ajá. pero de esos a que sean viables, influyen muchísimo. A ver, de esos sí, todos hemos visto estos reportajes y documentales Así que además es. son tristísimos, porque la naturaleza también es bien gandalla, Alma, lo tienes que reconocer. Sí. O sea, por más que el ser humano no hiciera nada, entre las gaviotas, entre los perros, tienen muchísimos depredadores. De esos Así es. 150 huevos que llegan a poner una tortuga, ¿cuántos llegan al mar? Aproximadamente 100 llegan al mar. Ok. Y luego de ahí a que lleguen a una edad de crecimiento y adulta. Exactamente. De ahí a que lleguen a esa edad, estamos hablando que al final de su camino, de su trayectoria, estamos hablando de 30 tortugas. O sea, ese es un porcentaje muy, Es muy un chico. porcentaje muy chico. Es un 20%. Por lo que habías comentado, los depredadores, por las cuestiones ambientales, residuos en el mar. ¿no? A ver, vamos a eso. ¿Qué has Exacto. encontrado? En esta investigación que estás haciendo en este momento, ¿qué es lo que has encontrado en las tortugas? Lo que he encontrado son metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Tanto algunos metales como los hidrocarburos obviamente vienen de actividades humanas, ¿no? La explotación de los combustibles fósiles. También he encontrado plaguicidas organoclorados. Estos vienen también de una actividad humana, que es el cultivo de todo lo que nosotros consumimos, pero el uso de estos plaguicidas que en muchas de las ocasiones están prohibidos aquí en México y los seguimos Se utilizando. siguen usando. Y estas Exactamente. tortugas solo, o sea, llegan a poner sus huevos a México, pero ¿a dónde más van? O sea, ¿dónde más nadan y se mueven? Bueno, estas tortugas son migratorias Ujú. y todo su recorrido, toda su ruta es en todo el Golfo de México. Sus principales rutas o zonas de anidación es nada más Rancho Nuevo. Algunas llegan en el Golfo de México, en las costas de Florida. Ok, ¿Sí? ok. Pero muy pocas, es un porcentaje muy poco. Estamos hablando de al norte en la parte norte del Golfo de México, estamos hablando que llegan alrededor de 1,500 tortugas. Y exactamente en Tamaulipas, lo que llegan es alrededor de 8,000 tortugas. ¿No? Oye, ¿se tiene un censo de más o menos cuántas tortugas loras hay en el planeta o no? Pues sí se tiene un censo y Ujú. de hecho pues como es una especie en peligro de extinción, entonces realmente sí se lleva, una institución lleva toda esta contabilidad, ¿no? De cómo es que la población ha ido en aumento, ¿no? Realmente sí se vio, por ejemplo, un descenso en la población cuando se vino un derrame de petróleo muy fuerte y después otra vez empezó en incremento esta población, ¿no? O sea, hay estudios bastante completos de la población de esta tortuga. Oye, ¿y si es la actividad humana el principal peligro? Entre los principales, porque como tú dices, hay depredadores y eso es parte de la naturaleza y parte del funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Unos nos alimentamos de otros, pero el hecho de que encuentres tú contaminantes en esta especie y este tipo de contaminantes, pues nada más los generamos las actividades antropogénicas, el hombre. Sí, o sea, no estamos ayudando. Si No de por sí estamos ya la tienen ayudando. difícil las tortugas, Exacto. ¿cuál es la importancia de las tortugas
en el ecosistema? Bueno, las tortugas están en los niveles tróficos más altos, ¿sí? Entonces, las tortugas se alimentan de diferentes organismos que ya están en los niveles más bajos. O sea, es una especie que tiene importancia ecológica desde ese punto de vista. Ya al encontrarse en el tope de esta cadena, pues es porque tiene una función en este ecosistema marino, ¿no? O sea, si de repente las tortugas se disminuyeran aún más o llegaran a extinguirse, va a haber algo que se va a salir de control. Exacto. ¿Algún alga? Exacto. Las tortugas tienen sus zonas de alimentación en la parte norte del Golfo de México y en la parte sur del Golfo de México. Cercana a las costas es donde se alimentan. Y entonces al ya no verse, alimentarse de estas tortugas en estas zonas, lo que pasa es que entonces se desequilibra el ecosistema y entonces empiezan a crecer muchísimas algas, ¿no? Porque no hay nadie quien se las coma. Y entonces después esto también se puede volver un problema, o sea, solamente podemos hablar de contaminación biológica también, ¿no? Como el sargazo. Exacto. Todo lo que estamos viendo ahorita en las noticias, la invasión que hay de sargazo en el Caribe. Es un desequilibrio de la naturaleza, justamente. ¿Qué hacemos para ayudar a las tortugas? Pues bueno, desde mi punto de vista y desde mi trinchera, yo lo que estoy tratando de generar información para que esta información pues se tome en cuenta en los programas para la conservación y protección de la especie. O sea, si tienen contaminantes, pues hay que ver de dónde vienen esos contaminantes. Y hay que ver qué actividades humanas supervisar o restringir. Exacto, se tienen que supervisar. Sí, porque dices, ¿no? ¿Cómo sería posible que si ciertos pesticidas y ciertas sustancias para la agricultura están prohibidas, cómo carajo llegan al mar? Claro, y se siguen utilizando. ¿Y cómo llegan al mar? Pues muy sencillo. O sea, todas las zonas de cultivo aplican los plaguicidas. Riegan, se van al subsuelo, ¿no? Río. Si es por aspersión, entonces, como son muy volátiles este tipo de compuestos, son plaguicidas organoclorados, suben a la atmósfera, viajan largas distancias, se depositan. ¿Así un plaguicida también se evapora? Sí. ¿Y viaja junto con las nubes? Esos son los contaminantes orgánicos persistentes. Y entonces, suben a la atmósfera, viajan largas distancias y se depositan en el océano. ¿Qué es lo más fuerte, qué es lo más difícil que te ha tocado encontrar en tu experiencia profesional? Bueno, esto a mí me impactó. O sea, realmente me impactó el encontrar contaminantes en las tortugas y en sangre, porque significa que es una exposición reciente a estos contaminantes. Y encontrar contaminantes que ya están prohibidos, pues más, ¿no? Entonces eso es impactante porque realmente los contaminantes pues se pueden absorber por la piel, se pueden ingerir, ¿verdad? En el caso de las tortugas, ¿no? Los ingieres porque están disueltos en el agua, los consumes por su forma de alimentación, ¿no? Los organismos invertebrados, crustáceos, ¿no? Comen muchos cangrejos, algas, y estos también están en el mar, y si el mar está contaminado, pues están acumulados en estos organismos. Porque además pensemos algo, a ver, cada que se acerca o Semana Santa o verano o siempre está esta medición que hace, no sé si es Semarnat, que de la cantidad de residuos fecales que hay en las playas y entonces se levantan las alertas, pero pues solo miden eso. O sea, si midieran este nivel de contaminación que tú estás encontrando en las tortugas en todas las playas mexicanas, que también le afectan al ser humano, sería otro tema para alarmarnos, ¿no? Por supuesto, o sea, realmente, bueno, nos estamos enfocando a este proyecto de investigación que es en las tortugas, pero nosotros también tenemos contaminantes en nuestro cuerpo. O sea, si me sacara sangre también habría metales, sí. Habría plaguicidas. Por supuesto que sí. Alguna vez participé en una investigación justamente cuando estaba yo en la etapa de estar amamantando, ¿no? Y entonces se medía contaminantes, metales, justamente metales pesados en la leche. Pues había metales pesados. Cierto. Claro, porque pues los metales los encontramos en el aire, lo estamos respirando, ¿no? Los metales se acumulan en las plantas, las consumimos. Y entonces, bueno, se acumulan en el organismo. Y yo te preguntaba hace rato, otra vez antes de entrar al aire, porque en cuanto llegó Ana la agarré y le empecé a hacer todas mis dudas, pero... Me exprimió luego. Así no me soltó. No, te decía, sí. Si hay países ecológicamente más sanos que otros, y te va desde dónde viene la pregunta.
el aire no tiene fronteras, Claro, el agua no tiene muros. no. El aire, decíamos, ahora que vivimos esta contaminación tan fuerte en Ciudad de México, pues provenía de los incendios en todo el país. O sea, de repente cuando se han quemado grandes extensiones de bosque en California, llega y viaja ese humo al mar y llega, se supone que el sargazo viene de África. O sea, por más que Canadá, que a lo mejor es quizás uno de los países ecológicamente más sanos, pues también debe recibir un chorro de porquería de todos lados. Sí, así es. Pero bueno, también pensemos en que las ciudades más contaminadas son las ciudades que tienen más gente, ¿no? Las que están más habitadas. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente, porque tenemos muy malos hábitos, porque hay muchas necesidades de energía, de agua, ¿no? Realmente esas son las ciudades más contaminadas. Las menos contaminadas, o sea, sí podríamos hablar de algunas zonas que son menos contaminadas, pues son obviamente donde no esté el humano. Pues sí. Y eso relativamente, ¿no? Sí, exacto. Por este tipo de contaminantes que pues son volátiles y entonces se transportan grandes distancias y los encuentras en otro lado donde realmente dices, pues no, aquí no tiene por qué haber contaminación, ¿no? Otra investigación que hice justamente en áreas naturales protegidas, dices, a ver, si esta es un área natural protegida, ¿por qué va a tener contaminantes? Claro. ¿No? Y se midieron contaminantes en el agua, en el suelo, en la vegetación, Y en había la fauna, contaminantes. y había contaminantes. ¿Habrá algún rincón del planeta que no tenga contaminantes? No, lo dudo. Lo dudo. O sea, porque realmente estamos hablando contaminantes de origen antropogénico y contaminantes de origen natural. O sea, realmente... si los humanos no existiéramos en el planeta, de todas formas habría contaminantes. Sí. O sea, un volcán que haga erupción Exacto, genera contaminantes. Exacto, genera contaminantes. O sea, algo que sale fuera de los límites, fuera de lo normal, pues ya está contaminado, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de la cantidad de metales que podemos encontrar en el aire y en el mar, entonces me quiero imaginar, de repente en estas modas de nutrición y demás, es de, a comer pescado y todos a comer pescado. ¿Cuántos contaminantes debe haber en el pescado? Tienen metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? Los metales pesados, por ejemplo, es el cadmio, mercurio, aluminio, ¿qué más? Cadmio, mercurio, aluminio, zinc, ¿no? Hay algunos elementos que se encuentran de forma, son elementos orgánicos y otros elementos inorgánicos. Esto significa que algunos están disponibles para que cualquier organismo, ya sea el humano o cualquier otro organismo que se encuentre en la naturaleza, los pueda ingerir a través de alimentos, agua, los respire, ¿verdad? Y se acumulen en su organismo, y otros no. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a acumular en el organismo? O sea, ¿cómo afecta la presencia de un metal pesado en la sangre? ¿Cómo afecta la salud del individuo? Bueno, hay muchos estudios realmente donde están hablando cuestiones de sistema neurológico que afectan. Primero, respiratorias, pero básicamente sistema neurológico, afecciones en el cerebro, disrupción endocrina, ¿sí? Esta es una perturbación endocrina, o sea, sistema endocrino, sistema nervioso principalmente. Y bueno, realmente tú vas al doctor y te dices, pues sí, tiene un problemita, ¿no? Por ahí, endocrino. Realmente no sabes el origen. Si no es que te abren y te sacan una muestra de tu riñón y entonces lo analizas y entonces a lo mejor tiene metales, ¿verdad? Pero eso no se va a hacer. Por eso cuando hablamos de que quizás ahora hay más cáncer que nunca, ahora hay cualquier cantidad de enfermedades, el Parkinson, no sé, de estas enfermedades que de repente decimos, es que hoy más que nunca, es que hoy más que nunca, tendrá que ver la incidencia y la alteración del medio ambiente que hacemos. Así es. Sí, básicamente se ha incrementado mucho, sobre todo los tipos de cáncer, y son estudios que se han hecho de genotoxicidad, y justamente es esta persona que estuvo expuesta, en dónde trabajaba, ¿verdad? En dónde trabajaba, dónde se desarrollaba, y entonces ves que de repente, pues sí, muchas personas que estuvieron trabajando en fábricas de asbesto, de pinturas, de pintura, etcétera, pues están enfermos de cáncer, ¿no? Entonces sí hay una relación. Y que quizás eso es lo más obvio, pero también de gente que quizás no tiene nada que ver, que vive en un bosque lejos de y que pensaría que es la persona más sana. Claro. Tendrá metales en la sangre, tendrá como distintos contaminantes. Pues tendrá otro tipo de contaminantes, los que son volátiles y viajan largas distancias,
Cuéntanos, Entonces, ya sé que tus preferidas son las tortugas, son tus consentidas, así es. pero cuéntanos de las abejas. ¿Es cierto este mito de que si las abejas desaparecieran la humanidad también se extinguiría? Bueno, lo que pasa es que las abejas tienen una función en este ecosistema. O sea, todo el ecosistema está integrado por componentes ambientales, ¿no? Llamamos componentes aire, agua, suelo, vegetación y fauna. Todos tienen una función dentro del ecosistema y hay una interacción. Y entonces, las abejas como tal, pues forman parte del componente animal. Uh-huh. Y tienen una función. Entonces, si desaparece uno de esos organismos, que esos son los encargados de estar polinizando, ¿no? Las abejas están polinizando. Entonces, al polinizar los diferentes plantas, que son las que nosotros después consumimos. O nos generan oxígeno. O nos generan oxígeno, exactamente. Entonces, tienen una función, cada organismo tiene una función. A ver, explícanos desde tu conocimiento de doctora el calentamiento global, ¿qué tan real y qué tan grave es? Bueno, si hablamos de calentamiento Porque ves que global, Donald Trump dice que no existe y que es un mito. pues sí, será, no sé, en Es su lo que dice el trinchera. Señor, es lo que En dice el su Señor. trinchera será, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente el calentamiento global, pues sí existe, ¿no? Es todos los gases que se encuentran en la atmósfera, principalmente algunos, como ya se ha sabido, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no? El ozono, son gases que se encuentran en la atmósfera, en el aire, ¿no? Lo estamos respirando porque están mezclados con otros gases. Y entonces estos se calientan porque están absorbiendo la radiación que emana la Tierra. Uh-huh. Si estamos dentro de una ciudad donde ya todo es asfalto y entonces emite más radiación y encima están todas las industrias emitiendo dióxido de carbono que se va a la atmósfera, entonces estas partículas de gases absorben este calor y entonces pues hay calentamiento global, no hay más, porque se desarrolla en una capa, en una de las N capas que se encuentran a nivel mundial, la Tierra, ¿no? Entonces se desenvuelven en esta capa, se calienta esta capa, pues hay calentamiento global. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa si sigue el ritmo de calentamiento global que llevamos? ¿Qué pasa si los países no cumplen los acuerdos internacionales para la reducción de gases de efecto invernadero? ¿Qué pasa si los individuos, los que están viendo, los que estamos aquí sentados, los que estamos alrededor, no modificamos algo en nuestras conductas? ¿Qué puede pasar si el calentamiento global sigue como va? Bueno, pues sencillamente vamos acelerando nuestro proceso de extinción, ¿no? Así, sencillamente nos vamos a morir todos. Así de... Bueno, Ok, exactamente. nos vamos a morir todos. Exactamente, ¿En aceleramos qué tiempo? nuestro proceso. ¿En qué tiempo? Sí. Porque quizás son de esas cosas que no nos cae el 20 porque si nos esto se va a tardar miles de millones de años, no le va a tocar ni a mis nietos, me vale. Claro, Pero sea, ¿en qué tiempo podría ser? Bueno, estamos hablando de que sí, efectivamente, está el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Que está asociado. O sea, si existe calentamiento global, pues obviamente va a haber cambios en el clima. Y eso quiere decir, cambio climático. Lugares que antes eran bosques se empezarán a volver más desérticos. Los desiertos que antes tenían alguna temperatura empezará a cambiar y hará más frío o más calor. Todos hemos visto en los noticiarios cómo se están derritiendo los polos. Es Exacto. decir, ya hay cambios físicos muy, muy notorios en el Exacto. planeta. Esos cambios físicos son los cambios climáticos. Y entonces todos los organismos vivos dependemos del clima, ¿no? O sea, ciertas temperaturas. Nosotros no podríamos subsistir a temperaturas de 80 grados. Porque además, a ver, como especie, la humanidad nos sentimos bien fregones, ¿no? Nos sentimos pues somos los reyes de la cadena, Agarro ya... mi avión y me voy a otro lado, ¿no? Y pude transformar, Sí, claro. pero nuestra existencia es sumamente frágil. Sí, sencillamente, en este día que tuvimos de contingencia, seguramente se incrementó el número de personas con enfermedades respiratorias. Entonces, ¿a qué tiempo? A corto plazo. ¿Sí? O sea, un día como ese día y que se esté repitiendo todos los días, los 30 días del mes. Sí, que nos diera un mes, que nos diera un mes completo. Un mes, habría muertos. quiero ver se incrementa el número de muertos.
O todo el mundo vimos en los noticieros estas lluvias torrenciales en Así es. San Luis Potosí, ¿no? Que se llevó a personas, vemos estas inundaciones de repente en cualquier parte del planeta, vemos estas lluvias de repente también que son agresivísimas, o vemos Exacto. unas sequías tremendas donde no hay producción de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, exactamente todo lo que tú has dicho son las consecuencias de este calentamiento global y del cambio climático. Y entonces los ecosistemas que forma el globo terráqueo, ¿sí? Lo que existe en el mundo son diferentes tipos de ecosistemas que están ahí y que encuentran las condiciones físicas, ambientales para desarrollarse. Yo creo que con esa preocupación esto debería ser tequila y no agua, porque si está medio rudo estar hablando de esto así Pues como bueno, si nada. imaginemos que es tequila. Pero a ver, ¿de quién es responsabilidad, Ana? ¿Es responsabilidad de los gobiernos? ¿Es responsabilidad de quién? ¿Quién tendría que tomar acciones concretas? Bueno, aquí todos somos responsables, ¿sí? Porque estamos hablando de que esta generación de contaminantes, pues realmente se están produciendo por actividades antropogénicas. O sea, humanas. Humanas, Uh-huh. ¿verdad? O sea, el resto de las especies pues conviven dentro del equilibrio y tratan de sobrevivir dentro del equilibrio. Pero nosotros como somos la especie top, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Es que la especie top, entonces nosotros somos los responsables de estar manejando todas estas actividades, de que pues toda la economía, ¿no? Se tiene que basar en todo el tipo de industrias, pero bueno, ¿por qué no hacemos unas industrias más sustentables? ¿Verdad? ¿Por qué no le metemos un poquito de coco y empezamos a ver en la industria qué podemos hacer? ¿Verdad? En nuestra casa qué podemos hacer, en el trabajo, en las escuelas. Y ahorita Alma nos va a decir exactamente qué podemos hacer y qué cosas podemos modificar. Estamos aquí en Consultorio MOA porque ayer fue Día Mundial del Medio Ambiente y un poco reflexionando con una gran bióloga y además una amante de las tortugas, que estamos entendiendo un poco el impacto de la humanidad y un poco el impacto de las cosas que hacemos todos los días y cómo le estamos dando en la torre a nuestro planeta y al lugar en el que vivimos, que además yo creo que se puede decir hasta el cansancio y nunca será suficiente para que lo terminemos de entender. Por lo menos hasta ahorita, año 2019 es el único. O sea, hasta ahorita no tenemos otro medio de subsistencia. Si No. le damos en la torre al planeta Tierra, ya bailamos, ¿no? O sea, ya valimos gorro por completo. Te voy a leer algunos de los comentarios que nos han llegado hasta ahora, ¿sí? Y ahí los vamos comentando, ¿vale? Vianey dice, todos debemos contribuir con responsabilidad y obligación para lograr un cambio. Tenemos 12 años solamente para que toda la humanidad pueda evitar un colapso y pasen cosas extremadamente malas. ¿Es cierto? ¿Tenemos solo 12 años? ¿O es mucho? Se fue muy optimista. Pues no, más bien no tan optimista, pero digo 12 años, habría que ver, ¿no? O sea, no es nada más sacar una cifra así al aire, ¿no? No podemos decir que en 12 años ya se va a acabar esto, ¿no? Realmente, como especie humana y como el proceso natural de la evolución, o sea, realmente son tiempos muy largos en los que se dan estas evoluciones, ¿no? También, pues el cambio climático existe también, ¿no? De forma natural, no necesariamente es producto solo es por actividad humana. No, existe de forma natural, ¿no? El proceso de las eras, si los recordamos, son diferentes eras geológicas y existen estos cambios. Entonces, 12 años se me hace como muy poco. Muy poco, ¿no? O sea, hay más, pero... Sí, y como bien dices, a lo mejor, pues no les va a tocar a mis nietos, ¿no? Por ejemplo. Pues no, a tus nietos a lo mejor no les va a tocar, ¿no? O sí les va a tocar, o a los hijos de tus nietos les va a tocar. Realmente lo que estamos viendo y por lo que nos debemos de preocupar es qué estamos haciendo ahorita. Porque ahorita esta generación es la que está acelerando el proceso, ¿no? de esta extinción. Lucerito dice, somos responsables de la contaminación desde el momento que permitimos que los camiones de basura llegan llenos y los vacían a los ríos o canales de desagüe. Hay videos de esto. Las consecuencias, por supuesto, llegan a la fauna marina. La solución está en nosotros, en no permitir más esta situación y que él nos vea, que los reporte. Pero a ver, me encanta esto, porque creemos que nuestra responsabilidad es únicamente en separar la basura de orgánica e inorgánica y echarla al camión. ¿No? ¿Qué podemos hacer? O sea, de repente cuando hemos hablado en todos estos temas ecologistas de las 3 R's, reutilizar, reducir y reciclar. Así es. Me importa muchísimo reducir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso de manera real en la vida de cada quien? Reducir. ¿Qué haces tú
en tu Realmente, casa, en tu vida cotidiana? pues empecemos por reducir el número de plásticos que utilizamos. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de ir al súper y sí, póngame todo en bolsas de plástico, tú llevas tu propia bolsa como se hacía antes, ¿no? Llevas tu propia bolsita y ahí todos los productos. Y así estás reduciendo justamente la generación de más residuos plásticos. Ese es un ejemplo. Otro, en tu casa, no es necesario que compres grandes cantidades de comida, porque finalmente no es la que te vas a consumir en la semana y entonces vas a desperdiciar mucho y se va a la basura orgánica. Entonces vamos a reducir la generación de esa basura orgánica. Y además, a ver si estás de acuerdo conmigo, un poco haciendo la reflexión. No es únicamente la manzana que no te comiste y se echó a perder porque se hizo negra, ya no te gustó, se hizo fea y la tiraste al bote de la basura. Esa manzana, para llegar al mercado, a la recaudería o al supermercado donde la compraste, tuvo que ser cosechada por alguien, lavada por alguien, llevada o puesta en una caja por alguien, subida a un camión, transportada a no sé cuántos kilómetros o a un avión o a un barco, y todo eso genera una cantidad de contaminación para terminar en la basura. Así es, efectivamente. Desde el uso de plaguicidas también, ¿no? Para que crezcan sanas las manzanas. Que además esos plaguicidas ya dijimos que se evaporaron, llegaron a las nubes, se fueron al mar, se convirtieron en lluvia. Exacto. Y se lo tomaron las tortugas. Así es, y yo, sí. Y bueno, también esos plaguicidas, aparte del medio atmosférico, también es vía terrestre. O sea, los plaguicidas los echan en los cultivos, ¿no? Para evitar las plagas y que crezcan bonito todas las frutas y verduras que nosotros consumimos, ¿sí? Pero a la vez se depositan en la tierra, donde está creciendo esta planta. Entonces, también puede estar contaminado, los pueden estar absorbiendo los alimentos, las plantas, y llegan a nosotros. Consumimos y entonces, bueno, pues ahí ya también estamos contaminando, ¿no? Pero por vía terrestre, a lo que me refiero es que no solo por vía aire, sino por vía terrestre, la tierra ya se contamina y contaminó esos cultivos. Y a la vez viene el agua, ¿no? Viene la lluvia y arrastra todos esos contaminantes, la tierra con todos los contaminantes, y van y desembocan a los ríos o al océano. A ver, Angélica, te avienta ahí un reto. ¿Qué opciones hay o alternativas para no tener que usar bolsas Ziploc y poder congelar cosas? Bueno, pues utilicemos toppers, envases como tal, exacto. O sea, toppers, contenedores de plástico o contenedores de vidrio. Contenedores de plástico. Que también ya está contaminando, pero si usas uno muchos años, estás reutilizando. Que recordemos estas 3 R's: sí. Reduce, recicla y reutiliza, ¿no? Exacto. Entonces, recordemos estas 3. Esas son las 3 que tendríamos que estar como implementando en nuestra vida cotidiana. Así es. A ver, Gab, ¿crees que los gobiernos de cada país deberían involucrarse con un ejemplo creando leyes que prohíban a las industrias que contaminen como lo hacen ahora? Bueno, las leyes existen. Sí, porque realmente la normatividad en materia ambiental sí existe y hay muchas actividades normadas, pero hay otras que no. Entonces, lo que se tiene que trabajar justamente aquí es un trabajo de ambas partes, ¿no? Tanto de la población como del gobierno. El gobierno tiene que hacer las normas para poder regular esas actividades humanas, ¿no? Todas esas actividades humanas que se están produciendo y para beneficio nuestro, pues tienen que estar reguladas para que no contaminen. A ver, Judith dice, ¿cómo le haces con la gente en la calle? Les dices, oye, se te cayó tu basura, te voltean a ver mal y luego hasta insultada terminas. Sí. Por eso decimos que odiamos a la humanidad. Sí, tiene toda la razón, o sea, realmente no encuentro palabras para definir a esas personas que realmente son inconscientes. Y efectivamente, o sea, uno se arriesga a eso, pero se lo tiene que decir, ¿no? Realmente, vas en el coche y literal bajan la ventanilla y avientan la bolsa. Sí. Entonces, yo una vez, a mí me pasó eso, y entonces yo me adelanté y le dije, oiga, ¿por qué está tirando la basura ahí? Es cerca de mi casa. ¿Por qué no va y la tira en su casa? Y sí, claro, me dijo algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, o sea, se lo tienes que decir para que entienda, ¿no? Y yo creo que es muy triviado muchas cosas, pero no tomamos la conciencia.
Sí, pensemos, es que de verdad de repente lo pensamos en hasta las escalas como más grandes, ¿no? De la gente que tira el vaso de unicel por la ventana. Pero, ¿cuántos de los que nos están viendo fuman? ¿Cuántos tiran una colilla en la banqueta? Creyendo que no pasa nada porque es de este tamañito y es una colilla, ¿no? O cuántos tiran el chicle en la banqueta, en el pasto, o sea, cuántas de las cosas que hacemos de manera cotidiana, otra vez, creemos que no importan, e importan mucho más de lo que pensaríamos. Mucho, mucho, exactamente. A ver, ahí te va otra. Josefina dice, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos cambiar hoy? ¿Y cómo podemos educar a nuestros hijos para contaminar menos? Justamente es ponernos a pensar desde nuestro hogar, la escuela, la oficina. Cada una de estas medidas que podemos tomar como personas, ¿no? Ya no estemos hablando como comunidad, ¿no? Como población, como persona en nuestras casas, que es justamente la pregunta, ¿no? Ejemplo, te levantas y te vas a bañar. Es que bueno, hagamos ese recorrido, ¿no? Y de verdad es traumante. Ok, ¿sí? A ver, va. Te levantas y te metes a bañar. Y te metes a bañar. ¿Qué haces primero? Abres la regadera, la dejas un ratito en lo que sale el agua caliente. Que caiga el agua en lo que sale el agua caliente. ¿Por qué no capturas esa agua caliente? Porque ahí te van ¿cuántos? ¿5 o 10 litros? Perdón, es agua fría. ¿Ahí cuánto van? ¿5 o 10 litros? ¿No? Fácil 10 litros. ¿Por qué no colectas esa agua fría en lo que sale el agua caliente? Y con esa agua fría lo que puedes hacer es utilizarla en los servicios, ¿sí? En lugar de jalarle al excusado, entonces le pones esa agüita. O la utilizas para limpiar pisos, o con esa agua riegas tus plantas, ¿no? De tu casa. Reduces tu consumo. Exacto. Una de las R's, reduces. Reduces tu consumo. Luego, a ver, es que ya de que nos vamos a clavar, nos vamos a clavar. Los shampoos, que tienen sulfatos, que tienen espumas, que tienen detergentes. Ya hay muchos productos en el mercado que son shampoos libres de sulfato. Eso sirve para reducir tu huella de contaminación. O sea, sí sirve, porque no es lo mismo que tú estés eliminando por el drenaje estos jabones y shampoos que tienen digamos, no le llamamos contaminantes ahorita, ¿no? Porque realmente son los químicos con los cuales se está generando este producto. Pero ya cuando los desechas, entonces ya es un contaminante, porque ya lo estás emitiendo al drenaje. Y el drenaje después, toda esa agua es colectada para que después se trate. Te cuesta menos trabajo y es menos costoso, y entonces ahí pues le bajas a la economía, a los altos costos, el tratar agua que ya no tiene tantos contaminantes, que ya no le vas a invertir más tiempo de funcionamiento en el proceso, por ejemplo, energía, ¿no? Personas que están ahí trabajando, muchas cosas que tienes que ir pensando, ¿no? Si tú haces toda la cadena para la huella ecológica, pues bueno. Es que es enorme, es enorme. Estoy pensando en el cepillo de dientes, en el envase de la pasta de dientes, en el plastiquito que cubre la tapa del enjuague bucal en el hilo dental que desechas, en el agua que dejas correr mientras te lavas la cara, te rasuras, lo que sea. Claro. En el desodorante que usamos, que muchos usamos en aerosol, o en barra, queda el envase después cuando se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a una comuna hippie, nos ponemos limón en las axilas? ¿Qué hacemos, Alma? ¿Qué hacemos? Regresemos a la época cavernícola. ¿Verdad? Sí, está muy rudo. Sí, la verdad es que sí, pero aquí es parte de todo mundo. O sea, todo mundo tiene que poner su parte. Tanto los industriales tienen que empezar a producir y a generar estos productos pues más sustentables, como nosotros, evitar justamente el consumo de los productos que no dicen reciclables, ¿no? Hechos con, no sé, los productos de limpieza, por ejemplo, vas al súper y unos dicen biodegradables. Pues mejor compro los biodegradables. Prefiere los biodegradables sobre los otros. Exacto. O sea, ese tipo de cosas son Este segmento es patrocinado por Pinol. Pinol es biodegradable, me encanta Pinol porque es biodegradable. ¿Sí o no es biodegradable? Claro. A ver, ahí les va. Jabones. No son los jabones fancies, ¿eh? Es el jabón Blancanieves, es biodegradable. Sí. El jabón Roma en polvo es biodegradable. Así es. El Pinol es biodegradable. ¿Qué onda con los cloros? Los cloros realmente en grandes cantidades, o sea, es que en realidad es
como los nutriólogos, ¿no? Los contaminantes vamos a hacer como los alimentos. Así, los biólogos son los nuevos nutriólogos. ¿No? Así de, todo lo haces mal, ¿no? Exacto. Ok. Los nutriólogos te dicen, a ver, sí puede comer pan, tortilla, ¿no? Pero en esta cantidad. Así debemos de ver el ambiente. Moderación. Nosotros. Moderación. O sea, sí puedes usar los productos, pero moderadamente. ¿Sí? Para poder evitar generar grandes cantidades de residuos. Y ahí ya estás ayudando un poquito, ¿no? A minimizar estos residuos. Ahora, a contaminar menos. En las oficinas. Ay, las oficinas. Tenemos luces. ¿Qué hacen? ¿No? Apagan las luces aunque no nos veamos. En las oficinas. Así hagan su consultorio de día para que no necesiten Exacto. lámparas y no contaminen. Y abramos la ventana y con el sol, Okay. ¿verdad? Bueno, en las oficinas generamos mucho papel. Uh-huh. Realmente ahí lo que podemos hacer es reducir el consumo de este papel. ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues si realmente lo que estoy imprimiendo es muy importante que lo imprima, ok, imprimo y utilizo la hoja por ambos lados. Porque yo recuerdo tiempos atrás que así solamente de un lado, ¿no? Y todo se iba a la basura. Y se imaginan la cantidad de unos expedientes árboles, de este tamaño. y la cantidad de árboles que se talan. Y entonces, bueno, ahora ya hay empresas responsables que lo que están haciendo es, pues todo de manera electrónica. O sea, no es necesario imprimirlo. Sí, las firmas en los Las correos firmas electrónicos que electrónicas. dicen, antes de imprimir, piensa si Claro, realmente si es lo necesario. necesitas. ¿No? En el papel, por ejemplo. Las luces. Las pilas. Las pilas. Las pilas, ¿qué hacemos con las pilas? Bueno, las pilas ya hay pilas que contaminan menos. ¿Cuáles son las que ¿Verdad? Las contaminan menos? alcalinas. Ok. ¿No? Son las Entonces, que... usted prefiera pilas alcalinas sobre otras pilas. Exactamente. Y traten en lo posible de comprar de estas baterías recargables De baterías recargables de preferencia. que puedes ¿verdad? estar usando y usando y usando y Exacto, usando. exacto. Ahora, el desecho de las pilas y eso, también, ¿por qué es importante? Porque es importante llevarlo a desechos especializados, a residuos especializados y no aventarlos en la basura normal que van a estar en contacto con la lluvia, el agua, bla, Exacto, bla, bla. porque tienen metales, o sea, las pilas que son de litio tienen metales. Y entonces los metales, al estar en contacto con residuos que son líquidos, pues ya estás contaminando. Y van y los depositan a los rellenos sanitarios, ¿no? Y en los rellenos sanitarios hay de todo tipo de residuos, y entonces ahí empiezan los lixiviados, que no te imaginas la cantidad. Los lixiviados son... ¿Qué es eso? Los lixiviados son todos esos fluidos líquidos que se encuentran, que se generan en la basura. En la basura. Guácala. Porque no nada más desechas cosas sólidas, Sí, no, desechas cosas líquidas. Y entonces todos esos residuos, imagínate toda la cantidad de residuos que se generan de todo tipo, y todo ese líquido, la cantidad de contaminantes que tiene, se van a la tierra, se infiltran en el manto acuífero, Viajan. llegan al manto acuífero, y después ese manto acuífero es el que están explotando en la comunidad vecina para consumo de agua. Y ahí te encargo. Y ahí te encargo. Todo lo que trae. Por eso es importante, bueno, las pilas de litio, pues, en un lugar adecuado, exclusivo para las pilas de litio. A ver, esto de apaga la luz cuando salgas de una habitación, apaga las lámparas, en las oficinas que hay aires acondicionados, apaga el aire acondicionado. Así es. ¿Todo eso realmente sirve y de qué forma contribuye? Sí. Y apaga también todos los reguladores, y las pantallas no las dejes durmiendo, ¿no? Porque ahorita vengo, voy a comer 3 horas y regreso, ¿no? Todo es mínima. No, eso nada más en la UNAM. En ningún lado se toman 3 horas de comida, Alma. Pero en tu casa, igual. O sea, son medidas que en tu casa también tienes computadoras, y también tienes aparatos eléctricos, y también tienes reguladores, ¿no? Y dices, pues mientras estoy haciendo X cosa, pues dejo la computadora encendida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? O sea, bueno, son mínimos los gastos. Dices, pues ¿qué puede gastar un regulador? Nada más el botoncito. Está consumiendo energía. Y si tú sumas todos esos consumos de energía, pues es un buen gasto. Es un gasto importante. Sí. Que ojo, no solo es un gasto económico, No. que ya si no lo quieren hacer por economía suya, Sí. la generación de esa energía eléctrica genera otra contaminación. Exacto. A eso iba. Justamente, no solo en tu casa, vas a reducir
el consumo de energía y entonces reduciendo el consumo de energía vas a reducir la demanda de energía. Y esto en la termoeléctrica, en la hidroeléctrica que está generando emisiones contaminantes por generarte energía. A ver, este tipo de acciones concretas que hablamos de pronto de reduce el consumo de popotes, plásticos, ¿es algo que sirve? Sí, sí sirve. ¿Por qué? Porque los plásticos tardan muchos años en degradarse. Y entonces aquí entra la parte industrial. Pues genera tú unas bolsas biodegradables. Genera plumas que tengan plásticos biodegradables. O sea, realmente es participación de todos, no solamente es nosotros como consumidores, sino también los que están generando los productos tienen que entrarle. Por eso es todos los programas ahora de industria limpia y certificados, ¿no? Porque es lo que se está tratando de hacer, desde la generación del producto, ¿no? El consumo, y además ahora está muy de moda la economía circular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, pues un producto vas a ir siguiendo toda la huella de este producto de tal forma que siempre esté reutilizándose. Lo más que se pueda, lo más que se pueda. Y ya llegar al punto de que, bueno, está bien, ya lo vamos a tener que desechar, pero a lo mejor ya cuando lo desechas, ¿sí? Ya es porque le diste el uso máximo. No que estamos acostumbrados simplemente a los celulares. Ah, pues ya se me acabó el plan, entonces voy a cambiar de celular, ¿no? Al año. Y toda la cantidad de residuos eléctricos que se generan. Y todos esos residuos eléctricos tienen metales, por ejemplo. Es que sí es tristísimo. Es triste. Porque además, entre más lo pensamos y entre más nos clavamos y entre más analizamos el detalle, de repente creo que puede aumentar la sensación de impotencia. Es que es bien poquito lo que puedo hacer. Pero en realidad es mucho. Y me encantó el ejemplo que pusiste y la analogía que hacías del nutriólogo. Si de repente quisiéramos todos volvernos veganos, pues habrá quien pueda y habrá quien no. Pero quizás si nos comprometemos con una o dos cosas, un poco como pasa en las causas sociales. De repente si vemos que hay niños en la calle, que hay viejitos enfermos, que hay personas con cáncer, personas con VIH, personas con algún tipo de discapacidad. Sí, cuando pensamos en esa dimensión, será difícil que una sola persona se sienta con el poder de ayudar a mucha gente. Pero si nos comprometemos con una o dos causas, la que les llegue al corazón, la que en verdad los toque, decir, a ver, yo me voy a comprometer a que por lo menos 2 o 3 veces a la semana en mi casa voy a juntar el agua que sale fría de la regadera para usarla en el baño. Y ya si me apuras, voy a poner una tina más grande para juntar todo el agua con la que me baño, la que se queda con jabón y esa va a ser el agua del WC. Exacto, del servicio. Ese es mi compromiso. O mi compromiso es no vuelvo a usar un popote, no vuelvo a usar una bolsa de plástico. Voy a ir al mercado con mis bolsitas individuales para los jitomates, para las cebollas, para bla, bla, bla. Ese puede ser otro compromiso. Otro compromiso puede ser una vez a la semana me voy a ir en bicicleta o en transporte público y no voy a usar el coche. ¿Qué otras ideas se te ocurren? O cuando uses el coche, pues entonces ve acompañado, ¿no? Lleva a alguien. Lleva a alguien, dale aventón a alguien. Que más o menos coincida con tus actividades, porque también eso es un poco complejo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los que estamos viendo este programa, los que estamos participando y todos los que nos están escribiendo, que de verdad les agradezco mucho y me llama mucho la atención que estén pues interesados y tan participativos en este tema? ¿Cómo hacer para convertirnos en estos replicadores de una conciencia ecológica, de una conciencia o un cambio de hábitos en nuestro entorno inmediato? Bueno, ¿Qué empieza recomendarías? por ti mismo, o sea, empieza a analizarte cuáles son tus actividades y en función de tus actividades, pues vete planteando cuáles van a ser tus metas, ¿no? Lo que vas a ir haciendo día a día dependiendo de esas actividades. Compártelo con tu familia, ¿sí? Tu primer núcleo familiar. Compártelo con tus compañeros de trabajo, porque básicamente ahí es donde tú te desarrollas, en tu casa y en tu trabajo. Y ahí es donde tienes chance de incidir. Compartir. Exacto. ¿Hay algún lugar donde te encuentras? La gente te puede seguir tus investigaciones, puede estar en contacto contigo o no, tú eres privada y solo eres de tus tortugas. Hasta que lo publique. Bueno,
Está mi correo electrónico, Ok, que es delianava@gmail.com. ok, y ahí te pueden escribir. Ahí me pueden escribir sin problema y con todo gusto yo les proporciono información. Así, Delia puede dar conferencias, aquí tiene su representante y su agente, cobramos una Claro. módica cantidad. Ustedes nos dicen y nos vamos organizando. Oye, Exacto. muchas gracias por venir. No, pues gracias De verdad, por qué padre invitarme. platicar y qué padre que nos hayas puesto Muy agradable. el tema sobre la mesa. De verdad creo que nunca serán suficientes los espacios para poder generar conciencia y saber que sí hay cosas que podemos hacer y que sí hay cosas que están en nuestras manos. Muchas gracias. Exactamente. No, gracias a ti. Ahí por nos vas invitarme. contando de las tortugas. Sí, claro que sí. Cómo van, cómo se van portando y qué va pasando con ellas y qué podemos Esperemos que hacer. vayan en aumento su población. Y si hay algo que podamos hacer, dinos. Y con gusto será un placer poder compartirlo y poder difundirlo. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Oigan, y bueno, pues ya saben que esto es en torno al Día del Medio Ambiente, pero que aquí estamos siempre pensando en qué hacer y qué acciones tomar para estar mejor. Y tenemos dos avisos, bueno, tres. La primera es que ya está MOA en su edición de el mes de junio, o nuestra edición de verano, con el tema de sobrevive al divorcio. Sí, aunque sientan que es el fin del mundo, no lo es. Y tenemos un especial de 112 páginas acerca de qué hacer, cómo enfrentarlo, cómo llevarlo. Ya saben que está de venta en todos lados. Puestos de periódicos, tiendas de autoservicio, farmacias. Está en todos lados la revista MOA de nuestra edición de verano. Consíganla y búsquenla ya. Luego, está Master MOA. Estamos ya a unos días. Nos faltan ya poquititos días para Master MOA, que será el 29 de junio en la Universidad del Valle de México. El próximo fin de semana, si no me equivoco, Alexis, se acaba nuestro precio especial. Así que si ustedes están dándole vueltas a la idea, si tienen ganas pero no se han animado, de verdad apúrense porque se están llenando los talleres, se están llenando las conferencias. Métanse a revistamoa.com y ahí está toda la información. Y luego la tercera y última es que el próximo jueves viene el Día del Padre de este fin de semana al otro. Entonces vamos a hacer un consultorio MOA especial que nos vamos a hacer en alianza con Bebemundo. Y viene Vidal Schmil y Aura Medina. Y vamos a hablar de cómo es la relación con tu papá, cómo sanar la relación con tu papá y qué hacer cuando tu papá no estuvo, cuando tu papá no fue parte de tu vida, cómo eso te marca y cómo eso se cura, cómo eso se enfrenta y cómo eso se sobrelleva. Y va a cambiar de hora, lo vamos a hacer temprano, va a ser el jueves a las 11 de la mañana, vamos a transmitir en vivo desde las oficinas y desde el estudio de Facebook aquí en la Ciudad de México, así que no se lo pierdan, participen, compártanlo y demás. Nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias otra vez, Alma. Qué placer platicar Gracias. contigo. Igualmente. Nos vemos la próxima semana en Consultorio MOA. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Bye.